Perdonaré sus pecados. ¿Cuándo? Cuando se bauticen en su nombre y recibiréis el perdón de pecados, dice hoy bien. Bautícense, dice, en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de los pecados. Miren desde dónde podemos llegar hasta dónde. Estamos llegando desde Crónicas hasta allá, hasta el libro de los Hechos 2:38. En primer lugar dice, se humillare mi pueblo. Y ahí dice, sobre el cual mi nombre es invocado. Aquello sobre el cual el nombre del Dios vivo y Rey eterno Cristo Jesús es invocado, ese es el pueblo del Señor. Y todo aquel que no permite que el nombre del Señor sea invocado sobre él, ese no es el pueblo del Señor. Aquel que cree en otras cosas pero no en el nombre de Jesús, ese no es el pueblo del Señor. Miren qué claro es esto. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, y oraren. Señor, enséñanos a orar, le dijeron los discípulos del Maestro. Como también Juan enseñó a los discípulos de él. Pero Juan, ¿cómo le enseñó a los discípulos de él? La palabra no dice cómo, güey. Pero seguramente, oigan bien, la palabra no dice cómo le enseñó a orar Juan a sus seguidores. Pero seguramente que Juan no les enseñó a sus seguidores, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. O bien, seguramente que no les enseñó la misma oración que Jesús le enseñó a sus apóstoles. Y alguien dirá, ¿y por qué podemos asegurar algo que no está en la Biblia? Para eso Jesús nos dejó la sabiduría y para eso Él mismo nos da la sabiduría. Él es la sabiduría en nosotros. Oigan bien. Seguramente Juan el Bautista no enseñó a sus discípulos a orar con la oración que Jesús le enseñó a orar a sus discípulos o apóstoles o seguidores, como usted quiera. Oigan bien eso. Yo puedo decir seguramente, y aunque no he visto en la Biblia que diga algún verso, porque eso no está ahí. ¿Cómo logro asegurar eso? Porque los discípulos de Juan se tuvieron que bautizar en el nombre de Jesús. Oigan bien. Cuando le dice el apóstol Pablo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ni siquiera hemos oído ese Espíritu Santo, claro, porque no habían sido bautizados en el nombre del Espíritu Santo, el cual es Jesús de Nazaret. Y por ende, no les había enseñado la oración del Padre Nuestro a sus seguidores, el apóstol Juan. Me refiero a Juan el Bautista, al que bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Ahí está, miren. Hay veces que hay cosas que no necesitan estar escritas. Porque es la palabra que el Espíritu, que nos anhela celosamente, nos guiará a toda la verdad. ¿Ven eso? Entonces Juan el Bautista, que es el mismo Elías, un día vamos a estar hablando también de ese tema de Elías y Juan el Bautista, no les enseñó la oración del Padre Nuestro. Oye bien, no les enseñó la oración del Padre Nuestro, porque tampoco habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Por eso les pregunta, les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste?
no porque no se habían bautizado en el nombre de Jesús, oigan bien, pero los que se bautizan en el nombre de Jesús, esos sí reciben el Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahí está, miren. Entonces, los discípulos de Juan no habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y tenían que volverse a bautizar. Amén. Porque todo aquel que no se ha bautizado en el nombre de Jesús, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese tiene que volver a bautizarse en el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús no fue invocado. Y si no fue invocado el nombre de Jesús, seguramente tampoco tiene perdón de pecados y no tiene salvación. Y en el libro de Joel 2:32: y será que todo el que invocare el nombre del Señor, ¿qué Señor? Un Señor, una fe y un bautismo. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ahí está. Todo el que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Amén. Porque en Jerusalén iba a haber salvación, dice. ¿Y por qué? Porque a Jerusalén iba a venir el Dios de los cielos. Amén. Miren, a reconciliar al hombre consigo mismo, dice Roberto. Amén. Miren qué tremendo es. El mismo Señor iba a venir a reconciliar. Y todo aquel que invocara el nombre del Señor era porque había creído en el nombre del Señor. Amén. Pero mucha gente habla, dice, pone afiches y carteles y con su boca confiesa, de nada le sirve. Jesús es el Señor. Y yo digo, Jesús es el Señor. Pero el Señor de los que creen en Él. Pero los que no creen en Él, Él les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo? Esto es Lucas 6, 46, 49, oigan bien. Entonces, ¿qué significa eso entonces? Que no aceptan el bautismo en el nombre de Jesús porque no creen en Él. Y no creen en Él porque se lo han presentado los falsos pastores y falsos hombres de sectas. Se lo han presentado a Él como el Hijo de Dios y el hermano mayor. O sea, no estoy hablando directamente de Jesús, sino estoy hablando de Cristo, del Hijo de Dios. Porque hablar de Jesús es hablar del Padre. Y hablar de Cristo es hablar del Hijo. O sea, que es hablar de la humanidad, de la carne que Él tomó, para que se cumpla el verso aquel de Timoteo, 1 Timoteo 3:16, donde dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Fue justificado en el Espíritu. Oigan bien. Y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Oigan eso. Ese es el misterio de la piedad. El misterio que Dios, siendo poderoso, también es piadoso. ¿Oigan eso? También es piadoso. Entonces es cuestión de que las cosas sean como dice el Señor. Miren cómo vamos y solamente estamos tocando aquí el segundo libro de Crónicas. En su chapter 7 dice el gringo, capítulo número 7. Entonces, el 14, yo me detuve ahí para recalcar que mucha gente sabe mucho ese verso. Lo dicen por la televisión, lo dicen por la radio, lo dicen en las iglesias, lo dicen en las camionetas predicando, lo dicen en las esquinas predicando, lo dicen los del seminario, lo dicen, cualquiera lo dice. Pero aquí dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea que el pueblo de Dios es aquel que invocó el nombre del Señor, que se llama Jesús de Nazaret. Y oraren, dice, y oraren. ¿Y cómo orarían? Como les enseñó el Señor, el Maestro, el Dios eterno, Cristo Jesús, el Padre nuestro.
Alguien me dijo en una ocasión: ¿usted quiere decir que ustedes oran con el Padre Nuestro, así como ora el católico? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y así usted ora, hace la oración esa a ustedes. Por supuesto que sí, le digo. Y me dice el personaje: entonces está duro porque el católico ora así. Prácticamente uno, si ora así, se está igualando al católico. Y yo le digo: ¿sabe qué? Usted no sabe lo que está hablando. El católico es el que se está igualando a los verdaderos seguidores de Cristo Jesús, porque Jesús a sus hijos, a sus siervos, a sus apóstoles, fue el que les enseñó a orar el Padre Nuestro. Entonces el católico está imitando eso. No son los hijos de Dios, los verdaderos hijos, los que están imitando al católico. No se me confunda. Amén. Sí, me dijo, porque ellos oran así, ellos hacen eso. Pero ¿de qué le sirve que el católico diga Padre Nuestro que estás en los cielos si no cree en Él como Padre? Amén. Y no cree en Él como el Hijo. Y no cree en Jesús como el Espíritu Santo. Y algún católico que me pueda oír va a decir: ¿a qué le dijo usted que no? Claro que sí. Y yo le digo con la palabra de Dios que no. No cree en Jesús como el Hijo. Mucho menos va a creer en Él como el Padre. Y mucho menos va a creer en Jesús como el Espíritu Santo. Y si alguien por ahí que es de la religión católica me dijera: ¿y a usted quién le dijo? Claro que nosotros sí creemos en Jesús como el Hijo, y que creemos en el Padre y en el Espíritu Santo y en las tres divinas personas. Ahí está, porque tres personas no existen en la palabra de Dios. El apóstol Pablo mismo decía: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Amén. Ahí está. Solo hay un Dios, el Padre. ¿Y por qué me atrevo a decir que los señores del catolicismo, oigan esto, no creen en Jesús ni como Hijo, ni como Padre, ni como Espíritu? Porque ellos creen en una imagen que se inventaron ellos solos, Amén. al cual ellos dicen que es Jesús. Entonces no creen en Jesús ni como Padre, ni como Hijo, ni como Espíritu, mucho menos van a creer como Dios, que también es el mismo Dios. Ellos creen en una imaginación que los hombres se hicieron. Ellos creen en una estatua hecha de manos de hombre. Hasta en el libro de Baruch habla acerca de eso. Pero no se sientan y agarran la Biblia y empiezan a escudriñar la palabra del Señor para que el Señor les manifieste algo. Quizás el Señor les otorgue la vida eterna y la salvación. Amén. Se conforman con lo que les enseñan los párrocos. Con eso se conforman. Oigan eso. ¿Por qué no, cuando oyen hablar a un párroco de la Biblia, por qué no abren su vida y empiezan a averiguar? ¿Y por qué no se sientan en su casa a escudriñar las Escrituras? La palabra dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahí nos dice: escuchad al sacerdote, al pastor, al predicador, escuchadlo, porque a vosotros os parece que ellos son los que los llevan al reino de los cielos, y ellos les van a enseñar las Escrituras. Y eso no dice la palabra. En ningún momento dice eso. Pero como el hombre vive ciego, el hombre vive esperando que le lleven la comida a la boca. Como aquel personaje que llega cansado, pero la pobre esposa está enferma, o acaba de componerse de algún niño, y no es digno él de agarrar, de encender la estufa, ir a comprar unos huevitos o qué sé yo, un poco de frijolitos, hacerlos ahí, comerlos, no es digno. Tiene que levantar a su pobre mujer, tal vez ella está acostada y enferma, y tiene que levantarla, porque vos sos mi mujer. El deber y el derecho tuyo es de hacerme mi comida, de hacer las cosas de la casa. Así que vengo cansado y vengo a acostarme, y no perdonan a la pobre Junalí. También la pobre Junalí acaba de tener su baby, y él no es digno de decir: vengo cansado, pero tengo hambre. Y mi mujer pobre está haciendo su dieta porque acaba de tener el niño.
Hay algunos que son las sinvergüenzas que les dice la mujer, mi hijo, pero estoy enferma, mire, pues mire que me acabo de componer. ¿Y quién te dijo que tuvieras hijos, ve? Dicen todavía los muy sinvergüenzas, mire eso. ¿Quién te dijo que tuvieras hijos? Dice si fue el causante. Miren eso. Entonces él tiene que reconocer ahora que él fue el de la causa. Ahora que se tenga la consecuencia. Primero es la causa, de ahí la consecuencia. Como muchos tratan ahora las enfermedades. Se ponen a tratar la consecuencia, el problema, el dolor, la angustia, la desesperación. Debían de buscar la causa de dónde viene el problema ahí. ¿Qué órgano está mal? ¿Qué órgano está ocasionando la dolencia? ¿Qué órgano está causando que ya no mire bien, que ya no oiga bien, que ya no pueda comer? Quieren que el estómago reciba el alimento. La persona viene y va a vomitar y vienen y le compran otra comida sabrosa, otra vez esta así. Vienen y luego le van a traer un poco de suero o otra cosa y le dan para que se reanime, pero no le dicen, mire, usted tiene un problema en su hígado, usted tiene un problema en su digestión, usted hay que tratar su hígado porque de ahí viene el problema. No. Así mero es en las cosas del Señor. Hay que tratar la causa, no la consecuencia. Porque anda mucha gente ciega. ¿Quiénes son los causantes? El primero, Jesús los reprende a Satanás. Luego la gente que le hace caso. Luego la gente que cree todo lo que les dicen. Porque no va la palabra del Señor y dice, verdad es, como decían nosotros en aquellos tiempos. Verdad es. Es cierto lo que dicen. Es verdad. ¿Pero por qué? Porque ya lo averiguó. Como cuando alguien dice, vaya a hacer un examen, un ultrasonido, y ahí le van a ver su oído cómo lo tiene, examen de sangre, de orina, y así. Y la gente dice, salió así pues, el don dijo que puede ser este problema, me voy a tomar los medicamentos. Vaya y averigüe si lo que le dijeron es cierto. Mire si le dieron medicina para su hígado, para su colon, para lo que sea. Vaya usted a averigüe si es verdad eso, porque si no, usted se va a estar dañando más en vez de curarse. Porque le van a dar, el doctor le va a dar para lo que él piensa que usted tiene. Pero si usted va a un examen radiológico, un ultrasonido, usted va a ver eso. Un encefalograma para ver su cerebro, qué tal está. Un tórax para ver cómo están sus pulmones. Un gastroenterólogo. Ese le va a decir a usted qué problema tiene en su estómago. Tiene gastritis, tiene úlcera. O sea que no es situación solamente de decir, bueno, esto está bien y me lo dijeron y aquí voy, no. Por eso el Señor Jesús dijo, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y es descanso para vuestras almas. Muchos dicen la religión mejor es el catolicismo porque es la religión más vieja, es la iglesia primitiva. Eso es una gran mentira del diablo. Jesús reprenda al diablo. Porque antes que hubiera catolicismo está Jesús, solo que no había dado a conocer su nombre ya en los libros de Deuteronomio, Levítico, Éxodo. No había dado a conocer su nombre. Por eso igual que a los fariseos les dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué es eso? Y la religión dice, el catolicismo es el mejor porque es la religión más vieja que hay. No. El costumbre y el paganismo y la idolatría más vieja que hay, eso sí son. Eso sí son, definitivamente eso sí. Pero no es la iglesia primitiva, para nada. Porque antes, el catolicismo no vino antes de Jesús. Gente soberbia que adoraba muñecos como lo hacen ahora el católico, eso sí, esa gente había desde esos tiempos. Y si por ese lado lo dicen que es la religión más vieja, pues entonces por ese lado sí. Por ese lado sí.
porque desde aquellos tiempos adoraban a Astarot, a Moloch, la diosa Diana. ¿Sí? Ahí estaban los dioses de los amorreos, los pereceos, jebuseos, cananeos, eteos. Ellos adoraban dioses paganos, dioses que ellos mismos hacían con sus manos. Miren eso. Si es por ese lado, sí es la religión más grande, más vieja. Pero si es por predicar la verdad de Cristo Jesús, entonces nada que ver con eso. No tenemos nada que ver. Por ahí nos aparece, por ahí de repente vemos en las redes a un mentado Luis Toro. Para él solo él tiene la verdad. ¿Y saben por qué solo tiene la verdad? Porque no deja hablar a los demás. Y cuando alguien le habla cosas verdaderas de la Biblia, viene él y las repite como el oro, solamente que ya las repite descompuestas, ya no de la forma que se dijeron o dice la palabra. O sea que es un hijo del diablo, bien hecho, es infeliz. Jesús lo reprenda. Y hemos visto por ahí algunas partes donde se ha referido hasta el verso del libro de los Hechos. Y cuando ya dice, habla de Hechos 2:38 y dice, Pedro digo, ¿por qué? ¿Y por qué dice Pedro? Porque según ellos, Pedro es el cabezón de la iglesia ahora. El cabezón de la iglesia sigue siendo Jesús de Nazaret Todopoderoso. Pedro es un representante nada más aquí en la tierra, ¿sí? Pero no es Pedro el que ellos creen que es Pedro, no, sino el Pedro que habla la palabra de Dios. Ese sí. Y empieza queriendo decir Pedro, les digo, arrepentidos cada uno de vosotros y bautícese cada uno. Para el perdón de los pecados, miren, dice, oigan, y bautícese cada uno para el perdón de los pecados, dice. Pero no menciona el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué no menciona el nombre de Jesús? Porque es un demonio. Y el demonio le teme al nombre de Jesús. Porque este hombre está lleno de demonios. Y los demonios tiemblan al oír el nombre del Hacedor. Jesús el Todopoderoso. Por eso se brincan las partes donde ya se habla de Jesús. Pero Jesús reprende a esos demonios que andan perturbando a las naciones. Sí. Y no cabe duda, no cabe duda, ahí andan haciendo sus malabares y que consiguen gente que crea lo que dicen, sí, consiguen gente que crea lo que ellos dicen. Porque escrito está que dice la palabra que engaña en el corazón de los ingenuos. De que hay gente que no ora, que hay gente que no ayuna, aquella gente que no se humilla, aquella gente que no le sirve a Jesús de corazón, sino que van a la iglesia porque hay que ir. Van a la iglesia para mantener un costumbre, para alimentar un costumbre y una tradición. Pero no es, porque en realidad amen a Dios. Porque el mismo Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces, con este verso, yo lo vuelvo a recalcar en nombre de Jesús. 7:14 de Crónicas, y que todos los 7 fue el que se vio. Pero yo quiero, me detengo en este. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es. No dice fue, no dice será, dice es invocado. Y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo
¿Por qué me detengo ahí en esa parte? Ahí está. ¿Por qué me detengo en esa parte? Pregúntese usted. ¿Por qué se detendrá en esa parte? Pues así. Entonces yo. Tampoco dice entonces nosotros, porque no hay tres dioses ni tres deidades, solo hay una. Amén. Aquí está diciendo entonces yo. El mismo yo que habló con Moisés y dijo, yo soy el que soy, con nombre original, Jesús el Santo de Israel. Amén. Oigan eso. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Cuándo voy a perdonar los pecados? Cuando invoquen su nombre. Amén. Por eso le dice allá a Pablo en el libro de Hechos 22:16, le dice a Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Si solo eso le hubiera dicho, yo pienso que Pablo, que era un hombre bastante correcto, le hubiera dicho, ¿y cómo me puede perdonar mis pecados el Señor? Invocando su nombre, le hubiera dicho. Pero para que Pablo no tuviera ese pensamiento, de una vez se lo declaró. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Y será que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo? Oiga bien, ¿por qué se van a ir los 3/4? Oigan, los 3/4 de creación a la condenación. ¿Por qué se van a ir los 3/4 de la creación a la condenación? Porque no creyó en el nombre. ¿Y cómo hacemos para identificar el que no ha creído en el nombre? Que se bautizó de otra manera. Porque si hubiera creído en el nombre se hubiera bautizado, de Jesús de Nazaret. Vamos a ver entonces en el libro de San Juan 3:18. Vamos a leerlo en el nombre de Cristo Jesús. Yo decía que por qué las 3/4 de la creación se va a ir a la condenación. Oigan bien pues. 3/4. 1/4 de creación es el que va para la salvación. Y 3/4 son los que van para la condenación, porque el Señor Jesús dijo, son más los hijos de la desamparada que los de la casada. Y no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora leo yo entonces San Juan 3:18. Si usted quiere, lo comparte conmigo, allá donde usted puede escuchar o ver. En el nombre de Jesús dice así. El que en Él cree, en Él, se está refiriendo a Jesús. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Esto está pero requete claro, mire. Como dice también el mexicano, está rete claro. Pero nosotros en el buen Chapín está requete claro esto. Y si me regreso al 17 de Juan 3:17, uno arribita me dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Pero ¿cuándo va a ser salvo? Cuando usted cree en su nombre. Por eso dice que el que no cree, el que en Él cree, no es condenado. Oiga esto. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre. Es que usted, para que usted sea salvo, tiene que creer en el nombre. Entonces no solamente que me bauticen en el nombre del Hijo y del Padre y del Espíritu Santo. No, así no. Tiene que ser en el nombre. Y ciertamente usted solo se va a bautizar en el nombre de Jesús cuando usted haya creído en su nombre. Por eso dice un verso del libro de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Así que el que cree en el nombre no es condenado. Pero el que no cree en el nombre, dice, ya ha sido condenado. Mire eso. El que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el nombre del unigénito. Y es que el nombre del unigénito era el mismo nombre del Padre. Por eso ya en el libro de San Juan, capítulo número 14, del 7 al 9, nos dice así. Hermana Araceli, compártanos ese verso acá. Amén. En el nombre de Jesús, San Juan 14, 7 al 9. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Amén. Ahí está, clarísimo. El que me mira a mí, mira al Padre. Entonces cuando usted invoca el nombre del Hijo de Dios, usted está invocando el nombre del Padre, que es Jesús de Nazaret. Ese es el nombre del Padre. ¿Pero cómo así? Ese va a ser el nombre del Padre, entonces no es el nombre del Hijo, dicen algunos. No, si él también lo declaró también en el libro de San Juan 10:30. Yo y el Padre, uno somos. O sea que ya no hay vuelta de hoja para estar pensando que dos, que tres, no. ¿Y sabe qué es lo más duro? Se lo voy a seguir compartiendo, el 36. El 36 también es claro, San Juan capítulo 3, 36, dice en el nombre de Jesús: el que cree en el Hijo, porque el Hijo tiene el nombre del Padre, porque el Hijo y el Padre son el mismo. Por eso dice en el libro de Hebreos 13:8, dice: Cristo Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces dice ese verso 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en él, en el Hijo, no verá la vida. ¿Y cómo va a ver la vida si el Hijo, que es el mismo Padre, Él es la vida? Digo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Recalco: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Con razón me aparece otro verso por allá y dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué nos dicen las personas por allá, nosotros a veces? Ustedes se van a perder, fíjense. Así le digo yo: sí. Dígame, explíqueme por qué. Porque ustedes creen solo en el Hijo. Es que la palabra del Señor recalca muchas veces que hay que creer en el Hijo. Hay otro verso que dice que el que tiene al Hijo también tiene al Padre, porque es el mismo. ¿Quién me lo busca por allá? Y vamos a compartirlo de una vez. Miren esto. Eso dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre. ¿Y por qué? El Padre es Dios. Dice que Dios estaba en Cristo, en el Hijo. Mire eso. Y esa parte la tenemos también allá, en 2 Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo, dice. Dios, que es Espíritu, estaba en ese hombre que nació de la Virgen, al cual Dios le llama Hijo. Él le llama Hijo a la carne, al varón que nació de la Virgen María. Pero resulta que en ese Hijo, ahí venía Dios mismo.
Y alguien dirá, pero ¿cómo podía venir el Dios que hizo los cielos y la tierra, todopoderoso y grande y majestuoso? Iba a venir en un hombrecito lo mata Dios. Si Dios llega a entrar así como lo que Él es en todo su poder en un hombre, lo mata, cierto, lo mata. Solo que ahí no quiso matarlo. ¿Y cómo iba a matarlo? Si lo hubiera matado, se hubiera matado a sí mismo en cierto modo, porque era su cuerpo, donde Él se manifestó. Porque Él se manifestó en carne, conforme a lo que dice otra vez allá, 1 Timoteo 3:16. Dios se manifestó en carne, se justificó en el Espíritu. Amén. En el nombre de Jesús, segunda de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Amén. Ahí está. Tiene al Padre y al Hijo, porque yo y el Padre no somos. Miren qué maravilloso esto, hombre. Qué maravilloso para el que quiere salvar su alma. Pero para el que no se va a salvar, como dice la palabra, y es piedra de tropiezo, dice, y roca que hace caer, dice. Porque tropiezan en la palabra, dice, siendo abominables, dice, para lo cual fueron también destinados. Entonces usted sabrá de cuál es usted. Si usted es el que nació para presa y por eso no le interesa, oiga bien esto, pero si usted nació para ser salvo, usted va a poner su corazón en esto que está oyendo. Y lo va a ver en la palabra. Si usted es católico, búsquenlo en la Biblia, que ahí va a estar esto. Si usted es testigo, búsquenlo en la palabra, que ahí va a estar eso. Ahí va a estar. Por eso cuando pasa por aquí algún testigo por mi casa, o se encuentra por ahí, según ellos, como dicen ellos ser muy estudiados, y que tienen mucha letra, pero se les olvidó lo que dijo el apóstol Pablo: la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Miren eso. Pero el espíritu va a vivificar, ¿sabe a quién? A los que nacieron del espíritu, como lo dijo el Señor también ahí. En el libro de Juan 3 también me parece. Entonces, voy a recalcar, porque esos versos son claros, clarísimos. ...36 entonces... 3:36, por eso yo voy a recalcar: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. No dice, va a vivir un poquito por ahí, y no se muere y se va al hoyo y se pudre su carne y se acabó. No. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, como Él es eterno. Y el que cree en Él, en el eterno, pues va a ser eterno también. Pero el que cree en la fantasía y en la fábula, sino que los hombres corruptos enseñan conforme su cabeza vacía, y cree de esa manera, seguro se pierde. Seguro se pierde. Entonces, vuelvo a recalcar ese, pero quiero compartir uno que está antes del 36, y ese me suena que dos antes, y ese es el número 34. 3:34 dice el nombre de Jesús en el libro de San Juan, o de Juan Apóstol, como usted quiera. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. No hay medida. Al que Dios llamó, no tiene medida en las cosas que habla acerca de Dios. No tiene medida. No tiene quien le pare la boca. Al apóstol Pablo y al apóstol Pedro le quisieron tapar la boca. Ellos dijeron, si los matamos, se acaba esto. Pues no pasó como pensaron los fariseos y los saduceos. No pasó así. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue lo que dijo mi Padre Eterno Jesús: si el grano de trigo no muere, queda solo. Pero si muere, este lleva mucho fruto.
al morir estos hermanos, el hermano Pablo, el hermano Pedro, al morir estos hermanos, en vez de que se acabara la semilla, brotó más y ahora son miles que creen en el nombre de Jesús en el mundo, en diferentes denominaciones. Oiga esto. Un día vamos a estar hablando acerca de las denominaciones. Y las vamos a adjuntar con muchos versos que hay por ahí, que nos habla de las 7 iglesias, de los 7 espíritus y de las 7 mujeres que habla ya en el libro de Isaías. Un día vamos a hablar de eso. Porque es necesario que se hable de eso. ¿Y sabe por qué? Porque hay algunos que lamentablemente son de nuestra fe, que están en unas congregaciones y piensan que solo su congregación, solo su denominación se va a salvar. ¡Qué equivocados están! Desconocen la palabra, lamentablemente digo esto, y lamentablemente te lo digo, porque son de nuestra misma fe, profesan la misma fe, pero tomaron ellos el evangelio puro de Jesús como una secta, tanto así que dicen: yo me siento orgulloso de pertenecer a la iglesia tal y tal. ¿Y saben qué dice la palabra? Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Ellos piensan que como tal vez ya su organización ya es viejita, tiene muchos años, ¿verdad? Y por eso que no es de su congregación no se va a salvar, porque tiene que estar en su congregación. Qué equivocados están, porque son 7 iglesias, 7 espíritus. Desconocen muchas cosas de la palabra, lastimosamente. Pero un día vamos a hablar de ese tema y lo van a conocer. Y si no les importa, se van a perder. Esa es la mera verdad. Amén. Amén. Yo voy a dejar esto el día de hoy por acá. Amén. Hay muchísimo que compartir, mucho. Podía irme para el libro de Apocalipsis y declararles allá quién es el primero y el postero, quién es el alfa y el omega, el principio y el fin. Podía declararles muchas cosas de allá, pero quiero dejar por hoy, aquí quiero culminar en esta situación acá hoy. Pero yo creo que esto dejó huella. Yo sé que dejó huella. Y aquel que quiere hacer la voluntad de Dios se va a dar cuenta si es palabra de Dios o si yo quiero engañarlo. Pero el Espíritu del Señor da testimonio a nuestro espíritu que somos sus hijos. Y que de su boca no ha salido ningún engaño. Y de la mía, refiriéndome a su santa palabra, tampoco. Porque escrito está que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Que Jesús mi Dios me les bendiga. Amén. Y que su paz sea con todos. Amén. Amén.